¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una transmisión más de los seminarios web del Ceneval. En esta ocasión conmemoramos el número de aniversario de nuestra revista Ceneval Investiga. Presento a nuestros panelistas, por favor. Tenemos a nuestra compañera Adriana Marín Martínez, Raúl Manuel Trujano Espinosa, Tania Castro Ruiz y Said Enrique Jiménez Pacheco. Hola, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Los temas que veremos a continuación los veremos en la siguiente diapositiva. Se escribió un artículo a la memoria del maestro Antonio Gago Huguet y los artículos de Ceneval Investiga, la NUYES y la evolución de la educación superior en un mundo que se transforma. Acreditación de la licenciatura por medio del Acuerdo Secretarial 286, impacto de la modalidad de aplicación en el desempeño de los ejes pluridisciplinares y evaluar el pensamiento creativo. ¿Qué, por qué y cómo? Si quieren formular una pregunta, por favor, seleccionen la flecha naranja de su panel de la aplicación. Posteriormente, en la sección de preguntas y conversaciones, pueden escribir su pregunta y nosotros se la haremos llegar a los panelistas. Al final de la sesión, se contestarán preguntas y respuestas. También les recordamos que en el área de documentos de su mismo panel de conversaciones se encuentra este número de la revista Ceneval Investiga disponible para que puedan descargarlo. Sin más preámbulo, comencemos con la transmisión. Muchas gracias. Bien. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar del primer artículo de este número de la revista, que efectivamente es un pequeño homenaje al maestro Antonio Gago y fue escrito por el maestro Antonio Ávila Díaz, quien es director general del Ceneval. La siguiente, por favor. Bueno, el pasado 4 de enero, lamentablemente falleció el maestro Gago, a quien vamos a recordar como un promotor incansable del mejoramiento de la educación mexicana y también como un defensor muy acérrimo de la evaluación educativa. Cabe señalar que el maestro Gago estuvo como fundador del Ceneval y como director de este centro en el periodo de 1994 al 2002, y también defendía mucho estas evaluaciones que se hacen en el centro, principalmente los exámenes nacionales de ingreso y los generales de egreso, que son el EXANI y el EGEL respectivamente. Además de que estuvo como director en el Ceneval, ocupó otros cargos en instituciones tanto públicas como privadas y todas relacionadas con la educación. Por lo tanto, pues deja su legado en innumerables artículos, tanto en artículos en revistas indexadas como libros que podremos todavía encontrar en algunas librerías de nuestro país. Y bueno, con esta ausencia, la comunidad educativa pierde un gran pilar y a un maravilloso ser humano. La siguiente, por favor. En este documento, el maestro Ávila nos comenta que el maestro Gago insistía mucho en que las evaluaciones de egreso se llevaran a cabo también, no solo al final de la trayectoria de los sustentantes, sino durante su trayectoria profesional, principalmente en la licenciatura. Como les comentaba, hizo muchas aportaciones tanto en el Ceneval como en otras instituciones donde estuvo a cargo el maestro Gago, y como reconocimiento de estas aportaciones en el Ceneval, su aula magna lleva su nombre y en algunas paredes podemos encontrar algunas de sus ideas inscritas, entre las que destacan que la educación es un bien social solamente si es de buena calidad para todos, y la evaluación de los aprendizajes y los desempeños de los estudiantes ha de ser interna y externa. Como les digo, en este documento podemos ver ese pequeño homenaje que se hace al maestro Gago. Así, la siguiente, por favor. Y en esta ocasión también nos complace compartirles una aportación que nos envió el maestro Jaime Valls Esponda, que fue secretario general ejecutivo de la NUYES durante el 2015 y el 2023, y en él
habla sobre la ANUYES y la evolución de la educación superior en el mundo, en un mundo que se transforma. La siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar propiamente del contenido de este documento, es importante mencionar que el maestro Valls es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. También es maestro en Economía Política por la Universidad Essex en Inglaterra y, entre otros cargos, también fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez del 2008 al 2010. Rector también fue de la Universidad Autónoma de Chiapas del 2010 al 2014 y, como les decía, también fue secretario general ejecutivo de la ANUYES del 2015 hasta principios de este año. Y es precisamente que nos habla de la ANUYES en este artículo. La siguiente, por favor. Y bueno, en este documento, la verdad está muy interesante, tiene aportaciones muy acertadas el maestro Valls, y él inicia con una pregunta que considera que es muy relevante, y la pregunta es si las universidades están en capacidad de aportar lo que necesita México para mejorar su competitividad en un mundo que está surgiendo, que se está transformando. Y en este documento, él habla de que la educación superior en México debe, primero, responder a cuestiones muy puntuales que atiendan a la desigualdad. Podemos ver en su escrito que habla y se preocupa mucho el maestro Valls de la desigualdad que existe en nuestro país. También dice que la universidad o la educación superior en México debe cumplir con nuevas responsabilidades, con una mayor presencia en escenarios internacionales. Y a raíz también del confinamiento que hubo y la pandemia por COVID-19, él habla de que hay que seguir trabajando de manera muy cuidadosa en esto de la educación a distancia, que sea innovadora y que además se debe de promover, que debe continuar esta educación a distancia en las instituciones de educación superior y, por lo tanto, se debe fortalecer la docencia digital por medio de capacitaciones, de infraestructura en términos tecnológicos. La siguiente, por favor. Y como les comentaba, podemos nosotros ver en todo su documento que él habla del papel tan importante que tiene la ANUYES como interlocutor permanente entre las universidades, el sector público, privado y social, y también nos menciona que la ANUYES fue el promotor de la Ley General de Educación Superior, fue quien la promulgó o la propuso en la Cámara de Diputados y de Senadores, y fue la ANUYES lo estuvo defendiendo mucho esta ley, que al final, pues bueno, ya está en el diario oficial de la Federación. Y como les comentaba, él en su documento se observa una preocupación muy grande que tiene con respecto a la desigualdad y que considera que la educación superior debe ser la que promueva que esta desigualdad en nuestro país se vaya disminuyendo. Por lo tanto, rescatamos esa frase que también la vamos a poder leer en este documento, que dice que la educación es un instrumento contra la desigualdad. Como les digo, es una aportación que nos hizo el maestro Valls a nuestra revista, en esta ocasión del número 7. Los invitamos a leerla. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Tania Castro, quien nos va a hablar de la acreditación de la licenciatura por medio del Acuerdo Secretarial 286. Muchas gracias. Buenos días, gracias Adriana. Yo les voy a hablar del Acuerdo Secretarial 286. Mi nombre es Tania Castro, jefa de Departamento de Licenciaturas Disciplinares. La que sigue, por favor. El proceso de acreditación de licenciatura tiene su fundamento en los acuerdos secretariales 286, 357 y el modificatorio 020417. El 286 se estableció en el 2000 por la SEP con la finalidad de atacar el rezago educativo y permitir a todas aquellas personas que no concluyeron sus estudios poder acreditar este nivel. El Acuerdo Secretarial 357 se emitió en el 2005, en donde se establecen los procedimientos para la acreditación de la licenciatura en educación preescolar. Finalmente, en el 2017,
fue emitido el 020417, en el que se modifican los procedimientos y los requisitos para ingreso al proceso. Este fundamento abarca tanto a licenciaturas disciplinares como a las licenciaturas docentes. La que sigue, por favor. En el año 2000, la solicitud expresa de la SEP, el Ceneval diseñó instrumentos para acreditar los conocimientos y las habilidades que los sustentantes adquirieron de manera autodidacta o por experiencia profesional. Y los requisitos que solicita es, tanto para carreras reguladas como para no reguladas, es que deben de contar con una identificación oficial vigente y CURP. Para el caso de las carreras reguladas, además tienen que presentar una constancia emitida por alguna institución educativa que avale que hayan cursado el 50% de créditos. La que sigue, por favor. Actualmente el Ceneval acredita 26 licenciaturas disciplinares y tenemos reguladas y no reguladas. En las reguladas tenemos perfiles como contaduría, derecho y algunas ingenierías. Para el caso de las no reguladas tenemos administración, ciencias agrícolas, pedagogía, ciencias de la educación, entre otras. La que sigue, por favor. De manera general, el proceso de evaluación para las licenciaturas docentes y la licenciatura en enseñanza del inglés consta también de 2 etapas. Aquí vamos a hablar primero de las licenciaturas docentes, que son no reguladas y reguladas. Las no reguladas tenemos educación preescolar para el medio indígena, educación primaria para el medio indígena y enseñanza del inglés. Las licenciaturas docentes en las reguladas tenemos educación preescolar y educación primaria. Aplican los mismos requisitos que las anteriores. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí, el proceso de evaluación que van a seguir las licenciaturas disciplinares y la enseñanza del inglés consta de 2 etapas, que es la primera etapa, un examen escrito, el cual evalúa los conocimientos que adquirieron estos sustentantes por la práctica profesional, la experiencia profesional o de manera autodidacta y que son equivalentes al nivel educativo. La segunda etapa consta de un examen oral. La que sigue, por favor. Para el examen oral se les asigna un caso práctico, el cual muestra la capacidad de vincular la teoría con la práctica y su aplicación en el contexto profesional. También permite evidenciar el proceso de investigación, reflexión, argumentación y análisis que posee el sustentante. Además, evalúa la aplicación de conocimientos, habilidades y la toma de decisiones en la resolución de una problemática. Para la asignación de este caso, consta de una problemática, es una situación plausible y el sustentante tiene 20 días para proponer una resolución. Posterior a esta fecha, el sustentante debe entregar esta solución. Ya que lo entregó, el área académica le asigna fecha, hora y sede de evaluación. Las sedes de evaluación son establecidas por el Ceneval. Y bueno, ya al momento de la evaluación, el sustentante está ante un sínodo conformado por 3 especialistas en la materia y tiene que exponer ante ellos su resolución o su propuesta de solución. Posterior a este momento, los sinodales van a hacer una serie de cuestionamientos para poder evidenciar y observar si el sustentante realmente posee estos conocimientos y estas habilidades y cómo las vincula con la práctica profesional. Para la evaluación de este caso práctico y de esta segunda etapa se utilizan 2 rúbricas. Una rúbrica para el trabajo escrito que previamente entregaron y otra rúbrica para el examen oral. Estas 2 rúbricas se le entregan a los sinodales y las cuales capturan sus calificaciones en un sistema que está elaborado para dicha actividad, denominado CISER. Una vez que se cuenta con esta evaluación, se emite un dictamen y entonces están en posibilidades de elaborar el acta global. En esta acta vamos a encontrar principalmente el dictamen que obtuvo el sustentante en esta segunda etapa, pero sobre todo se le va a brindar información al sustentante precisa y detallada de las áreas de oportunidad y de las fortalezas que los sinodales vieron durante su desempeño en este proceso. La que sigue, por favor. Para el caso de la evaluación de las licenciaturas docentes en educación preescolar y en educación primaria,
También consta de 2 etapas. La primera también evalúa los conocimientos equivalentes a nivel educativo, pero aquí la peculiaridad es que la segunda etapa se evalúa a partir de un portafolio de evidencias. La que sigue, por favor. Este portafolio de evidencias consta de 3 elementos: un plan de clases, la sesión videograbada y el trabajo escrito. En el plan de clases vamos a ver el desarrollo de las actividades docentes que se imparten para estimar el logro y avance de los alumnos. En la sesión videograbada es la puesta en marcha de las actividades y plan de clase. Aquí vamos a ver la evidencia de la competencia docente frente a un grupo. Finalmente, en el trabajo escrito, se va a evidenciar la capacidad de reflexión crítica, de autoevaluación del sustentante sobre su propia práctica docente. Para el caso de las licenciaturas de preescolar y primaria para el medio indígena, también van a presentar estas 2 etapas y el portafolio de evidencias. Sin embargo, en lugar de presentar una sesión videograbada, los sustentantes van a elaborar un autorregistro. Es decir, también la intención y el objetivo es que evidencien la competencia docente frente a grupo, pero para ello ocupan un autorregistro y la evidencia va a ser a partir de fotografías. Los sustentantes tienen 20 días hábiles para entregar estos portafolios. Posteriormente se entregan a sinodales, los cuales van a evaluar la evidencia y van a emitir una calificación. La evaluación de este portafolio también se hace a partir de rúbricas de evaluación y en el sistema integral de calificación de rúbricas denominado CISER. La que sigue, por favor. Bueno, finalmente, una de las licenciaturas docentes cuenta con una tercera etapa. Es la licenciaturas disciplinares. Es la licenciatura en ciencias agrícolas y los sustentantes que tuvieron un dictamen de satisfactorio en la segunda etapa van a poder registrarse al examen práctico para la acreditación de la licenciatura. El objetivo de esta tercera etapa es determinar que el sustentante cuenta con los conocimientos, habilidades y el dominio del uso de insumos, instrumentos, equipo y maquinaria agrícola. A estos sustentantes también se les va a asignar un protocolo, el cual se especifica la práctica que tienen que desarrollar, los materiales que van a utilizar, las habilidades que deben demostrar y el grado de dominio que deben poseer. Esto también se va a evaluar con sinodales. Ellos van a observar y evaluar los procedimientos que sigue el sustentante, van a observar la toma de decisiones, el uso de instrumentos y la resolución que va a dar a los problemas planteados. Esto se hace en sitio, es como una práctica de campo y también se evalúa a partir de rúbricas de evaluación. Y bueno, con esto termino mi participación de manera general del Acuerdo 286 y solo los invito a leer el artículo completo en la revista. Muchas gracias. Cedo la palabra a Said Jiménez. Muchas gracias, Tania. Sí, buenos días. Efectivamente, pues les voy a platicar de manera general este trabajo que se publicó en la revista recientemente, el cual se titula Impacto de la modalidad de aplicación en el desempeño de los EGEL Plus disciplinares y tiene, pues, digamos, como objetivo evaluar diferencias entre las modalidades de aplicación de estos exámenes, ¿no? La que sigue, por favor. Pues como una ligera introducción, pues todo esto tiene relevancia en el contexto de la pandemia, ¿no? De la pandemia de COVID-19, la cual, pues, desde su ocurrencia y por las medidas como el confinamiento, pues impidió que se realizaran en los centros de evaluación, pues, los exámenes y las evaluaciones presenciales, ¿no? Entonces, pues los centros de evaluación a gran escala tuvieron que realizar adecuaciones, ciertos procedimientos, pues para seguir realizando las evaluaciones y probablemente una de las soluciones más, pues inteligentes, ¿no? Es relativamente nuevas también, ¿no? Es el examen desde casa, ¿no? Poder realizar los exámenes desde casa. Solo un dato relacionado con esto, por ejemplo, en 2019, en el Ceneval no existía la posibilidad de realizar estos exámenes desde casa, ¿no? Sin embargo, en 2020, recién introducida esta modalidad, pues esta modalidad abarcó el 49% de todos los exámenes que se realizaron
en Ceneval en ese año particular, y en el 2021 el 44%, que son un poquito menos de medio millón, si mal no recuerdo. La que sigue, por favor. En este contexto, pues es relevante plantearnos la pregunta de si las personas que responden el examen en línea, pues esto tendrá algún efecto en su desempeño en contraste o en comparación con las personas que realizan el examen impreso. Es decir, pues existe algo que sea ventajoso o particularmente complicado para alguno de los sustentantes, o sea, el que hace el examen en casa le va mejor o el que hace el examen impreso le va mejor, pues es una duda pues empírica, ¿no? Que es básicamente lo que estamos tratando de evaluar en esta investigación. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, el objetivo de esta investigación es evaluar los efectos potenciales de las modalidades desde casa en comparación con el examen impreso, ¿no? Y bueno, pues para esto utilizamos datos de 30 de los exámenes EGEL Plus, ¿no? Para garantizar o refutar esta idea de si son equivalentes o no son equivalentes. La que sigue, por favor. Como parte de la metodología, aquí analizamos datos de estos 30 EGEL Plus que les estaba yo comentando, datos de la sección disciplinar, los cuales fueron respondidos durante 2021 y 2022. Aquí del lado derecho en la tablita tenemos algunos ejemplos de los exámenes que fueron analizados, ¿no? Como turismo, trabajo social, psicología, entre otros, ¿no? Algo que vale la pena aquí apuntar, que es probablemente la parte más relevante de la comparación, es que pues tenemos gente que realiza el examen desde casa y tenemos gente que realiza el examen impreso. Sin embargo, bueno, pues las personas que realizan desde casa y las personas que realizan de manera impresa, pues pudieran diferir en sí mismas, los grupos en sí mismos en ciertas características, ¿no? O sea, por ejemplo, podrían ser distintos en edades, podrían ser distintos en composición socioeconómica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, algo que es fundamental de este análisis es que realizamos un procedimiento de control de las diferencias. Controlamos las diferencias entre los grupos principalmente por medio de una estrategia de emparejamiento, por medio del uso de la puntuación de propensión. Y entonces, pues bueno, esta estrategia, pues básicamente lo que trata de controlar son estas diferencias en la composición de los grupos, pues para poder hacer que la comparación sea más justa, ¿no? Una comparación de manzanas con manzanas y no una comparación de manzanas contra cualquier otra cosa. La que sigue, por favor. Este es un breve ejemplo, ¿no? Este es un breve ejemplo de cómo más o menos funciona el emparejamiento. Ustedes tienen en esta figura con puntitos azules, una vez que ya se ha realizado el emparejamiento, y en puntitos rojos cuando no se ha realizado el emparejamiento, ¿no? Básicamente la línea vertical que ustedes ven ahí en el 0, ¿no? Pues eso refleja que no hay diferencias en las condiciones entre los grupos en algunas de estas variables, como por ejemplo pues la edad, ¿no? Está ahí, si ustedes lo ven de arriba para abajo, la edad es la segunda variable, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, que cuando no se realiza el emparejamiento, el puntito rojo, pues ese puntito está muy lejano del 0, ¿no? Eso implica que los grupos son diferentes de antemano, ¿no? Y cuando nosotros realizamos el emparejamiento, ustedes pueden ver el puntito rojo y ahora vean el puntito azul de la edad, ese ya está más cercano del 0, ¿no? Entonces eso implica que corregimos de alguna manera las diferencias de la edad entre esas dos condiciones, y los que hacen el examen en casa y los que hacen el examen impreso. Y pues bueno, ustedes pueden ver ahí varias de las variables, tienen que ver, por ejemplo, el porcentaje de hombres o de mujeres, ¿no? La puntuación en otros, por ejemplo, el promedio de licenciatura, entre otras condiciones, ¿no? Y pues lo que básicamente se tiene que ver en esta figura es que pues mientras más cercanos a la línea del 0, pues eso implicaría que no hay diferencias entre los grupos, y eso supone que entonces ya podemos hacer una comparación justa entre las personas que realizan un examen u otro, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, entonces, bueno, ya una vez realizado este emparejamiento, pues se realiza un análisis estadístico. Básicamente el análisis se realizó el análisis de las puntuaciones totales por medio de un modelo lineal, una regresión, en la cual utilizamos la variable que designa al grupo como un predictor, es decir, pusimos como predictor, pues si las personas realizaron el examen desde casa, ¿no? En contraste con las personas que hicieron el examen impreso, además de incluir información como la edad,
de los participantes, el nivel socioeconómico, características sociales, socioeconómicas, y bueno, pues todo eso pues para poder detectar de manera más justa la diferencia entre las condiciones. Y bueno, lo que modelamos fue la puntuación total en el índice Ceneval disciplinar, esto que se pone con las siglas IGNET. La que sigue, por favor. Este es a grandes rasgos, pues el hallazgo principal, ¿no? Se ve un poquito pequeña la figura. Lo que nosotros tenemos en esta figura, les platico, en la columna del lado izquierdo son los resultados para la aplicación de 2021, y en la columna del lado derecho son los resultados de las aplicaciones de 2022. Tenemos en el renglón de arriba qué pasa cuando no realizamos el emparejamiento o cuando no se ajustan las diferencias entre los grupos, y tenemos en el renglón de abajo qué pasa cuando sí realizamos el emparejamiento. Lo que tenemos, cada uno de estos puntitos refleja la diferencia entre las personas que hacen el examen, el promedio entre las personas que hacen el examen desde casa versus las que hacen el examen impreso. Mientras el puntito esté más hacia la derecha de ustedes, ¿no? Más hacia la derecha, pues eso refleja que las personas que hicieron el examen desde casa tuvieron mejor puntuación que las del examen impreso. Y si el puntito está del lado izquierdo, pues refleja más bien lo contrario, ¿no? Que las que hacen el examen impreso tienen más puntuación. Lo que ustedes pueden ver es estos puntitos, a su vez tienen una franja, unos como bigotes, ¿no? Esas franjas son errores, ¿no? Ustedes lo que tienen que ver es si esos errores tocan la línea punteada. La línea punteada supondría que no hay diferencias entre el examen desde casa y el examen impreso, ¿no? Si el bigotito no toca la línea punteada, implicaría que sí existe una diferencia, ¿no? A grandes rasgos, ustedes pueden ver que tanto con el emparejamiento como sin el emparejamiento, pues no hay grandes diferencias. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el cuadrante superior izquierdo hay uno que llama la atención hacia la derecha, que está un poquito más hacia adelante, que es ingeniería mecánica, ¿no? Si no me falla la vista, ingeniería mecánica. Entonces, ese está más hacia la derecha, ¿no? Entonces, particularmente para ese grupo, sin el emparejamiento, pues le fue mejor hacer el examen desde casa en contraste con los que lo hicieron impreso. Ustedes vean ese mismo grupo, 2021, pero abajo, ¿no? Es decir, ya los azulitos, pues es una diferencia que ya no existe, ¿no? Cuando nosotros revisamos, después de haber hecho el emparejamiento, pues esa diferencia originalmente, pues se controla, es decir, esa diferencia originalmente pudo haberse debido a alguna otra condición que no fuera precisamente la modalidad. Entonces, bueno, ya al analizar, al inspeccionar pues esta figura de abajo, pues te puedes dar cuenta pues que si bien la mayoría de los grupos de sustentantes no difieren, aquellos en donde sí había una diferencia, es una diferencia muy pequeña, y en muchos de los casos se hace todavía más pequeña o incluso inexistente cuando se realiza el emparejamiento, ¿no? Lo cual, pues bueno, nos lleva a la conclusión de que probablemente pues no existe una diferencia entre estas condiciones, ¿no? La que sigue, por favor. Pues para finalizar esta presentación, pues no detectamos diferencias importantes ocasionadas por la modalidad de aplicación, al menos en el contexto de las puntuaciones totales, ¿no? Por lo que, bueno, pues podríamos considerar que estas modalidades, el examen impreso y el examen desde casa, pues son intercambiables a este nivel, ¿no? Bueno, pues esto sería básicamente toda la presentación. La que sigue, por favor. Les presento a mi compañero Emanuel Trujano, que nos va a hablar de evaluar el pensamiento creativo, qué, por qué, cómo. Muchas gracias, Aid. Muy buenos días. Como ya les mencionó él, yo les voy a hablar acerca del último artículo publicado en el número más reciente de la revista, que es acerca de un seminario web que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos hizo con 5 panelistas de alrededor del mundo y los invitó para hablar acerca de el pensamiento creativo, qué es, cómo se evalúa, por qué es importante. Y de ahí el título del seminario. Si me dan la siguiente, por favor. Bueno, muy a grandes rasgos, la OCDE cada 3 años aplica una prueba denominada Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA por sus siglas en inglés. Y a grandes rasgos, esta prueba mide la capacidad que tienen los estudiantes de 15 años para utilizar sus conocimientos, sus habilidades en lectura, en matemática, en ciencias, para afrontar los retos de la vida real. Además de estas habilidades y estos conocimientos,
PISA también aplica reactivos para otras competencias, como lo son el pensamiento crítico o la solución de problemas. En el 2018, lo que ustedes están viendo en la pantalla es un mapa de los países en los cuales se aplicó la prueba PISA. Ustedes pueden ver que se aplicó a 37 miembros de la OCDE y además participaron otras 42 naciones en la aplicación de 2018. Les decía hace un momentito que además de lo que ustedes están viendo en pantalla que se evalúa, también evalúan otras competencias. En el 2018 en particular, si me dan la siguiente. Gracias. PISA aplicó reactivos para medir el pensamiento creativo. Esta es la definición que PISA trabaja del pensamiento creativo. En las primeras dos líneas de esta definición, ustedes pueden ver las áreas o las facetas del pensamiento creativo que ellos decidieron evaluar. Y en los últimos tres renglones, el para qué de evaluar esas tres facetas o esas tres áreas del pensamiento creativo. Si me dan la siguiente, por favor. Muy a grandes rasgos, este es el modelo de evaluación del pensamiento creativo que se utiliza en PISA. Al centro están las tres facetas o las tres áreas del pensamiento creativo que ellos evalúan. Generar ideas diversas, que tiene que ver con cuántas ideas distintas se le puede ocurrir a una persona ante un problema. Generar ideas creativas, que tiene que ver con qué tan originales o qué tan atípicas son esas ideas que se le ocurren. Y evaluar y mejorar esas ideas, que tiene que ver con de todas las ideas que se le ocurre a una persona, cuáles de ellas son susceptibles de mejorarlas, de hacer ideas todavía más apropiadas para el problema. Estas tres facetas se evalúan en lo que están viendo que está alrededor. Estos cuatro dominios: expresiones escritas, expresiones visuales, soluciones de problemas sociales o de problemas científicos. Ahora, en este modelo, el tipo de problemas que tiene que resolver una persona, pues son problemas que no necesariamente tienen una solución única, puede tener distintas soluciones. Entonces, evaluar eso, pues tiene su grado de complejidad porque se tienen que tener criterios muy claros para saber si la solución es en efecto una buena solución al problema o es una solución no tan acorde. Si me dan la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante según los especialistas del seminario? Ellos mencionan muchísimas razones por las cuales es importante y ustedes lo van a poder ver en el artículo, pero yo les quiero hablar en particular de tres de las razones que ellos dieron. Una, en realidad. El pensamiento creativo puede potenciar estas tres competencias que estamos nosotros viendo en pantalla: la metacognición, la solución de problemas, el desarrollo del lenguaje. Y estas tres son importantes porque los 5 panelistas coincidieron que tienen el potencial de mejorar el aprendizaje en el aula. Entonces, uno de los objetivos que PISA se planteó a la hora de evaluar el pensamiento creativo es enfocar la atención en el pensamiento creativo al fin de que cobre más relevancia en la educación, a fin de que eso pueda explotarse en los estudiantes en las aulas. Sin embargo, tiene sus retos, tiene sus complicaciones. Si me dan la siguiente, por favor. Igual, los panelistas mencionaron distintas áreas de oportunidad y distintos retos que se van a enfrentar a la hora de intentar llevar el pensamiento creativo al aula, pero yo les quiero hablar de dos en particular. Número 1, cuando un sustentante enfrenta un problema, la solución puede venir de uno de dos lugares. Ya sea que la interpretación que hizo del problema sea una interpretación muy creativa y entonces la solución también lo sea, o que el sustentante haya tenido un problema a la hora de entender qué es lo que se supone que tiene que hacer. Entonces es muy difícil en ocasiones disociar entre una interpretación creativa y un problema que no se entendió de la manera que se debía de haber entendido. ¿Cómo diferenciar entre una cosa u otra? Bueno, los especialistas en el seminario decían que depende del contexto en el cual está planteado el problema. Hay soluciones que no son las mejores dado el contexto que se plantea en el problema. Y además, es importante entonces tener detrás de ese problema una estructura vinculada a un modelo para poder tener criterios muy claros sobre qué soluciones pueden ser admisibles y cuáles no son tan pertinentes. Y el otro gran reto del cual les quiero hablar, si me ven, siguiente. Gracias. El otro reto es que una vez que el sustentante ve el problema, analiza el problema, tiene que dar una solución, pero tiene que encontrar una forma de expresar esa solución. Es decir,
el manejo del lenguaje a la hora de dar la solución al problema puede estar demasiado entrelazado con la solución, y eso nos puede llevar al problema de que no sabemos si la solución es una buena solución, pero el sustentante tuvo algún pequeño problema a la hora de expresarla, o el sustentante es muy elocuente para expresar una solución, pero la solución no es la mejor solución a ese problema. Pero lejos de verlo como un problema, los especialistas invitados al seminario, de hecho, decían que eso es una muy buena oportunidad para poder estudiar qué componentes del lenguaje se relacionan con los componentes del pensamiento creativo. Ellos fueron muy enfáticos al decir que PISA no es un examen que esté diseñado para hacer investigación experimental. Sin embargo, todos fueron muy entusiastas al decir que esa relación entre el lenguaje y pensamiento creativo puede dar para mucho material, sobre todo pensando en el desarrollo del lenguaje de los alumnos en las aulas. Siguiente, por favor. Y ya para concluir, los 5 panelistas emitieron distintas reflexiones y recomendaciones al respecto, las cuales ustedes pueden consultar en el artículo. Yo aquí les quiero mencionar 3 en particular. Los 3 concluyeron que para llevar el pensamiento creativo al aula es esencial que todo mundo, todos los actores involucrados lo coloquen como una prioridad en los programas educativos. Todo el mundo tiene que estar consciente de la importancia del pensamiento creativo en el aula, y a su vez tienen que incorporarlo en las políticas educativas y en las prácticas escolares. Los actores involucrados son importantes porque ellos son los que le pueden dar continuidad a las acciones que se lleven a cabo para fomentar el pensamiento creativo. Y la última de la que les quiero hablar es que es esencial facilitar un entorno inspirador mediante el uso de materiales didácticos, estrategias pedagógicas. La incorporación de la tecnología en el aula es importante porque también se requiere motivar a los estudiantes. No solamente se trata en sí de las autoridades educativas. Los esfuerzos de ellos pueden ser muy grandes, pero si el estudiante no está motivado, entonces van a ser muy poco fructíferos los esfuerzos de las autoridades educativas. Los invito a que lean el artículo para que consulten mayores detalles del modelo de evaluación, de las reflexiones que hicieron, de cómo se califican las tareas que se le presentan a los sustentantes. Así que por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Lilian. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por estas tan importantes e interesantes aportaciones. En este momento vamos a proceder a la parte de preguntas y respuestas con la participación de cada uno de ustedes. Una pregunta, por favor, para Tania Castro. ¿El examen práctico será aplicado en las licenciaturas del área de la salud como enfermería, medicina y nutrición? Gracias, Lilian. No, ya no se aplican para esas áreas. Anteriormente sí, actualmente solo aplica para ciencias agrícolas. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. Otra pregunta para Zair Jiménez. Para realizar el emparejamiento, ¿qué características sociodemográficas consideraron? ¿Los datos los obtuvieron del cuestionario de contexto? Muy buena pregunta. Definitivamente, sí, la relevancia del emparejamiento tiene que ver con qué variables utilizas pues, justamente para realizarlo, ¿no? Algunas de las que utilizamos son sí obtenidas del dato del cuestionario de contexto. Utilizamos, por ejemplo, algunas cosas generales, como lo que mencionaba, ¿no? La edad, el porcentaje de mujeres, la puntuación en la sección de lectura y del lenguaje y comunicación, el promedio de la licenciatura. Utilizamos otras cosas que tenían que ver, por ejemplo, con el número de habitaciones en su domicilio, si sus papás tenían alguna lengua indígena. Utilizamos también, por ejemplo, si contaban con servicio de internet, servicio de tablet, por ejemplo, ¿no? Si los papás tenían bachillerato o no tenían. Esas son algunas de las variables generales que utilizamos para tratar de emparejar, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Pregunta para Manuel Trujano. Además de la evaluación de la OCDE, ¿qué otros esfuerzos se han hecho para evaluar el pensamiento creativo? Bueno, los especialistas mencionaron distintos esfuerzos en distintos países del mundo. Por ejemplo, en Canadá y en Australia mencionan esfuerzos no solo para la evaluación a gran escala, sino también ya directo a la evaluación en el aula. En particular hubo una que es muy interesante. En Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación desarrolló una evaluación de lo que ellos llaman potencial creativo. Y es interesante verlo porque
Ellos admiten que la inspiración vino de su participación en la evaluación de 2018 de PISA. Sin embargo, lejos de simplemente tomar el marco teórico de PISA tal cual, tomar su estructura, su modelo, tomar sus reactivos y simplemente aplicarlos, ellos tomaron el marco de PISA como inspiración para desarrollar un constructo propio con tareas evaluativas propias, que son también muy divertidas porque son videojuegos. Colaboraron psicómetras, especialistas en evaluación, incluso invitaron a lo que utilizamos un anglicismo para referirnos, invitaron a gamers a desarrollar esos videojuegos para evaluar el potencial creativo. Entonces hicieron todo un desarrollo basados en la viabilidad de hacer eso. Entonces, si quieren ver otros ejemplos, además de lo que está en el artículo, uno de los autores dio una lectura recomendada, que también está citada, sobre distintos esfuerzos en distintas partes del mundo. Ahí lo van a ver. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta para Adriana Marín. ¿La revista es de acceso libre y si es así, en dónde se puede descargar? Gracias, Lilian. Sí, esta revista es de acceso libre. La podemos descargar, por ejemplo, ahorita creo que está en los documentos, que ahí lo pueden descargar directamente, o desde la página del Ceneval. Entrando a la página del Ceneval, hay una sección que dice sobre el Ceneval, y ahí vienen las publicaciones, tanto de la revista como de el boletín que desarrollamos aquí en el Ceneval. Esa es cada 15 días y la revista es bimestral. Muchísimas gracias. Pregunta para Tania Castro. A los sustentantes que presentan la segunda etapa EXUAL, además del reporte individual de resultados, ¿se les entrega alguna retroalimentación a partir de su desempeño? Gracias, Lilian. Sí, de hecho, como lo comentaba, se les entrega un acta global que es elaborada por los especialistas que estuvieron en su proceso de evaluación y que, bueno, observaron todas estas áreas de oportunidad y fortalezas. Esta información se brinda lo más detallado posible justamente para ayudar a la preparación del sustentante y a mejorar pues su desempeño. Si en algún momento también quiere hacer un posgrado, pues esto también le ayuda, ¿no? Esta información. Ok, muy interesante. Gracias. Para Said Jiménez, ¿cómo se determina si el emparejamiento funcionó? Es muy buena pregunta. Básicamente, hay varias formas. Una de las posibilidades es más o menos la figura que yo les mostraba, en donde se mostraba la comparación entre antes del emparejamiento y después del emparejamiento en cada una de las variables, ¿no? Como la edad, como el porcentaje de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente tienes que inspeccionar si las diferencias se redujeron después del emparejamiento, y si en efecto se redujeron, pues eso sería un indicador de que el emparejamiento fue exitoso. Muy bien. Pregunta para Emanuel Trujano. ¿Qué clase de preguntas se les hacen a los estudiantes en la prueba PISA para evaluar el pensamiento creativo? Les comentaba que se hacen preguntas en donde no hay una solución única y son preguntas también muy bonitas, son muy divertidas. Por ejemplo, un colega me enseñaba hace poco un reactivo tecnológicamente mejorado en el cual en la pantalla había un lienzo negro, en una esquina había algo así como un bote de basura, en la otra esquina había una pelota y el sustentante en la pantalla podía arrastrar 2 trampolines y 2 rampas. La tarea del sustentante era que cuando le diera clic a la pelotita cayera en los trampolines, se deslizara por las rampas de manera tal que entrara en el bote de basura. Entonces, el sustentante tiene una diversidad de maneras de contestar eso, de situar los trampolines y situar las rampas de la manera que él quiera. El chiste es que la pelotita entre. Desde cosas así de avanzadas hasta cosas un poco más sencillas, como por ejemplo, se le pregunta al sustentante, oiga, usted está enfrentando el problema de que en su comunidad hay mucha basura. Por favor, bríndenos 3 soluciones originales con las cuales usted podría reducir el que se tire basura en la calle. Entonces, son cosas muy, muy, muy variadas, haciendo uso de la tecnología, y todas se califican con rúbricas para poder determinar si las soluciones son buenas o son malas. Las preguntas específicas que se hacen los jueces para aplicar la rúbrica, ustedes las van a ver en el artículo. Muy interesante. Una pregunta más para Tania. ¿Cómo se obtiene el dictamen de la segunda etapa, tanto para los portafolios como para el EXUAL? ¿Se utilizan diversas rúbricas? Gracias, Lilian.
De hecho, se tienen dos rúbricas. Para el caso de los exámenes orales, se tiene una para el examen, para el trabajo escrito y otra para el momento de la evaluación oral. Y para el caso de las licenciaturas docentes, que es el portafolio de evidencias, también se tiene para cada uno de los productos. Entonces, ya sea cada sinodal emite su dictamen, su puntaje, lo capturan en el CISER y ya con el algoritmo que se tiene, pues también, y los puntos de cuota, pues ya se establece el dictamen para cada sustentante. Muy bien, muchísimas gracias. Pregunta para Said. ¿Existirán otros predictores que pudieran considerarse en la evaluación del efecto de las modalidades? Sí, definitivo. Pues bueno, hace rato que preguntaban del cuestionario de contexto, pues básicamente podrías usar pues, todas las que tienes ahí en el cuestionario de contexto. Yo creo particularmente que algo que sería interesante sería, además de estas características sociodemográficas, ¿no? Pues también utilizar información psicológica, ¿no? Información pues de la que se cuenta como estrategias, por ejemplo, de estudio, ¿no? Entre alguna de las otras variables psicológicas, y también se podría emparejar por esas, pues para evidentemente pues determinar si alguna de las diferencias se debe no al contexto exclusivamente socioeconómico, sino a algún otro tipo de determinante. Ok. Pregunta para Emanuel. En la presentación se mencionó que se aplicó la evaluación del pensamiento creativo en el 2018. ¿Podrían mencionar algunos de los resultados que se han encontrado? Bueno, si ustedes consultan el sitio web de la OCDE, en la parte de pensamiento creativo, ustedes van a ver que la OCDE dice que los resultados se van a dar a conocer en el 2024. Sin embargo, los especialistas del seminario web nos dieron 3 alertas de spoiler. Número 1, cuando se aplican los reactivos, los sustentantes parece que no acaban de entender del todo qué es lo que tienen que hacer. Y además como que no se sienten motivados para para contestar las preguntas. Número 2, han visto una variabilidad enorme en las respuestas que dan los sustentantes. Entonces, calificar eso, pues sí va a ser un reto grande. Y número 3, la razón por la cual hablaban mucho del desarrollo del lenguaje los panelistas es porque sí vieron alguna relación entre los resultados en pensamiento creativo y el desarrollo del lenguaje. Eso dan a grandes rasgos lo que ellos nos quisieron mencionar, pero pues vamos a tener que esperar un poco más para que la OCDE dé a conocer esos resultados en gente. Ok, muchas gracias. Una última pregunta para Tania. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo la presentación oral del EXUAL? ¿Se aplica en una sede especial? ¿Los sustentantes pueden apoyarse en materiales? Gracias, Lilian. De hecho, tenemos 3 sedes actualmente. Una en la Ciudad de México, que está ubicada en Altavista 37, ahí en el sede de Ceneval. Otra, tenemos sede en Puebla y en Cancún. Y bueno, los sustentantes tienen que estar de manera presencial y el examen oral se lleva a cabo a través de una videollamada con los especialistas, los 3 sinodales conectados por videoconferencia. Ellos tienen que conectarse, estar en la sede, se les recibe, tienen 20 minutos para presentar su resolución, su propuesta de solución al caso práctico. Posterior a esos 20 minutos, viene una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Por parte de cada sinodal. Y bueno, al final se sale el sustentante, se le pide al sustentante salir del aula donde se está llevando a cabo la evaluación para que los sinodales puedan emitir la calificación, el dictamen correspondiente y hacer el llenado del acta global que se le va a entregar al final de su evaluación. Muchas gracias. Gracias. Ya la última pregunta antes de que concluyamos esta transmisión en vivo, una pregunta para Said. ¿Cuáles serían las consecuencias de no realizar el emparejamiento entre las modalidades de evaluación antes de realizar la comparación? Muchas gracias, Lilian. Es una buena pregunta también. Pues básicamente las consecuencias tendrían que ver con no controlar la diferencia en habilidad entre los dos grupos, ¿no? Entonces, cualquier diferencia que nosotros detectáramos, pues podría deberse a características que no son en sí misma la modalidad. Entonces, bueno, básicamente la idea es, si ustedes no realizan la comparación, sería un contraste relativamente, pues ingenuo. Entonces detectaríamos diferencias que no se deben precisamente a la condición que nos interesa y pues bueno, ese es un sesgo definitivo. Muy bien.
Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y a todos los asistentes a esta transmisión de la revista Ceneval Investiga. Los invitamos a descargar este número, a leer los contenidos y si tienen alguna pregunta pueden escribir un correo en el que se encuentra en la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias por su asistencia. Una vez más, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias.